Y sabemos que Dios está en control de todas las cosas y nos ha estado enseñando en todo. Y estamos agradecidos de sus oraciones, de sus mensajes, de sus cuidados que siempre han estado ahí pendientes. Muchas gracias a todos. La verdad es que no esperábamos pasar por esta circunstancia, pero tampoco damos por sentado el privilegio de que Dios nos atraviese por ella. Porque creo que el final y el propósito de todo es un fruto agradable que será visto y que seguiremos contando y hablando de él. Tengo una palabra de parte de Dios para nosotros hoy, así que vamos al Salmo 133, verso 1. Salmo 133, verso 1. Bastante conocida esta escritura y creo que Dios tiene algo que quiere hablarnos en ella hoy. Los que lo tengan dicen amén. Si aún no lo tiene, dice aleluya y le esperamos. Eso es. Tranquilo que tenemos tiempo. Apenas son las 10:43 según ese reloj. Así que la mañana todavía está empezando. Eso. Me gusta Roberto, siempre me da buen tiempo. Salmo 133, verso 1 lee de la siguiente manera. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Lo repito, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es fuente de vida, Señor, es luz, es lámpara. Tu palabra, Señor, oh Dios, no permite que nos extraviemos, sino que nos ayuda a alcanzar y a llegar a la meta, Señor. Por eso, Padre, en esta palabra nos amparamos, Señor. En esta palabra nos afirmamos la roca fuerte de nuestra salvación. Es tu palabra, Señor, oh Dios, que no retorna a ti vacía, sino que produce. Por eso te pedimos, Padre, que hagas producir esta palabra en nuestra vida. Y necesitamos, Señor, oh Dios, que sea voz tuya y no mía. Tu conocimiento y no el mío, Señor. Para que así salgamos todos edificados en la fe, transformados, Señor, oh Dios, a la imagen de tu Hijo. Cada vez más creciendo, Padre, y cumpliendo la escritura que dice que el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que su día es perfecto. Hoy, Señor, oh Dios, es un día para perfeccionarnos aún más. Por eso prestaremos atención. Están nuestros corazones preparados. Habla, Dios, que tu pueblo escucha. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Continuamos en la serie de habitación. Y la vez pasada hablábamos de esa honra que hay que darle a la presencia de Dios. Y fuimos a ese pasaje de la Biblia donde David va a traer el arca de la presencia de Dios a Jerusalén. Y vimos algunos puntos que se nos escapan muchas veces de las historias, que no le prestamos la atención debida, pero nos dimos cuenta que esa presencia, esa arca estuvo cerca del pueblo por más de 70 años. Estuvo allí y nadie le prestaba atención, estuvo allí y nadie la buscó. Y no fue que hasta que la llevaron a la casa de Obed-Edom y al parecer la actitud, la conducta, el proceder de esta familia con respecto a esa presencia que llevaban a su casa causó que se manifestara y que comenzara a prosperar todo lo que hacía y toda su casa y toda su familia. Trajo un despertar el que pudieran darse cuenta y darle honra a la presencia de Dios. Lo que nos enseñaba es que no se puede hacer común lo que es santo. Tenemos que mantener lo santo donde tiene que estar. Y no podemos dar por sentado cada momento de reunión, cada culto, cada servicio,
cada fecha que Dios pauta para que estemos juntos en este lugar. Y vengamos con la fe necesaria, sabiendo que si Dios está, algo va a suceder. Que no sea algo tradicional, cultural, que no sea parte de mis costumbres. Es más, nosotros no queremos pasarle a nuestros hijos buenas costumbres. Nosotros queremos darle un legado a nuestros hijos de una vida en presencia de Dios. Que habiten en la presencia de Dios, que manifiesten la presencia de Dios. Y eso no es una costumbre ni una tradición. Eso es un estilo de vida. Eso es un ser más que un hacer. Y muchas veces nuestra mentalidad tradicional nos puede desviar. Y como hablamos de esa honra que había que darle a la presencia de Dios, y de ese momento y de esa importancia que hay que darle, sabiendo de que si Dios está, algo se va a manifestar, reconociendo en fe de que Dios puede hacer cosas más extraordinarias, más abundantes, como dice la Biblia, de lo que nosotros pedimos, de lo que nosotros oramos, de lo que nosotros podemos expresar. Muchas veces nosotros como seres humanos, para evitar estas cosas o para evitar la deshonra de su presencia, comenzamos a crear normas, reglas, estatutos, preceptos, conceptos. Y hablábamos de cómo muchas veces tomamos esa escritura que hablábamos en ese momento y comenzamos a hablar contra el carro nuevo. Oh, porque fue que trajeron el arca en un carro nuevo y ese fue el error. Ponerle el arca en un carro nuevo fue el error. Cuando la realidad, cuando lo vimos a profundidad, ese no fue el problema. Escuchamos de que no se pueden hacer las cosas con métodos nuevos. Y nos salimos del principio mismo que Dios quiso mostrarnos. Dios está más interesado en nosotros, en nuestra vida, que lo que nosotros pensamos. No son los métodos, no son las formas, no son las estructuras físicas, no es la decoración del templo, si lo decoramos o no lo decoramos. Es más, Él le dijo a David que Él no habita en templos hechos de manos. Cuando David quiso construirle el templo. Y dice la escritura en Hebreos capítulo 11, hablando de Abraham, la experiencia de los héroes de la fe, como le llamamos a este capítulo. En el verso 10, dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y eso hablaba de Abraham, que él esperaba esa ciudad. A pesar de que no veía una ciudad bonita, Abraham no habitó en la tierra prometida. Pasó por ella muchas veces, estuvo por ella. Pero dice que andaba errante con Isaac, con Jacob, de tienda en tienda. Porque esperaba esa ciudad. Una ciudad no edificada con manos, sino con fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Una ciudad que no se basa en reglas humanas, sino en edificar con los parámetros de Dios, con los principios de Dios, el fundamento, como dice Pablo a los Corintios. Yo he puesto el fundamento, ahora cada uno vea cómo edifica sobre ese fundamento. Ese fundamento es Cristo, ese fundamento es Jesús. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de edificar sobre ese fundamento. ¿Y qué vamos a edificar sobre ese fundamento? ¿Qué vamos a plasmar sobre eso? Por eso es importante entender que tenemos que honrar la presencia de Dios. Pero hoy te voy a llevar a otra parte de esa honra que es igualmente importante para Dios. Y es que yo tengo que honrar la presencia del que está a mi lado. Yo tengo que honrar a mi hermano. Yo tengo que honrar a aquellos que Dios acerca, que Dios me da. La familia en la que Dios me puso. Y hablábamos de que habían 3 elementos dentro de esta arca.
símbolo de su presencia. Y yo sé que en la predicación pasada algunos se quedaron como esperando que yo hablara de los elementos, porque le dije que iba a hablar más adelante de ellos. Lo que pasa es que el más adelante no era ese día. Es más adelante. Siempre, cuando alguien se quede sin mencionar en un mensaje mío, créame que en algún momento yo voy a hablar de ello. Pero es más adelante. Y hoy es el más adelante. Y no voy a estacionarme demasiado en los 3 elementos, pero sí ellos nos van a dar una introducción a lo que Dios quiere plasmarnos. Cuando estaba escribiendo el mensaje, me di cuenta que por primera vez la introducción del mensaje, el desarrollo del mensaje y la conclusión del mensaje son igualmente largos. Así que quiero condensarlo en media hora para beneficio de ustedes. Media hora la introducción, media hora el desarrollo y media hora. Estos 3 elementos que tenía el arca habla y nos lleva en proporción a lo que queremos establecer el día de hoy y la importancia de esa expresión del salmista en el Salmo 133. Fíjense que dentro del arca estaban las tablas de la ley que Dios le había dado a Moisés con los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan? Ese era uno de los elementos. Y esos 10 mandamientos nos habla la Escritura que Jesús los resume en 2, que a su vez se compone de 3. Estos trabalenguas míos. Sí, Jesús los resume en amarás al Señor tu Dios. Fíjese cómo lo dice la Escritura. En Mateo capítulo 22, verso 37 al 40, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. O sea que no lo pone en un nivel menor. Y vamos a ir entendiendo el porqué. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Así que eso estaba en esta presencia. Para poder hacer que esta presencia permanezca y habite, tenemos que tener una comprensión firme de lo que estos mandamientos significan. Primero, el amor a Dios. Y de eso hablábamos el mensaje anterior, esa honra debida a su nombre. Esa honra, esa reverencia a su presencia. Ese estar, ¿cómo se dice eso en español? Oye, a veces se me olvida el inglés y a veces se me olvida el español. Y a veces estoy mudo porque ni uno ni el otro. Pero ese awareness de que Él está. Conciencia de que Él está. Que tenemos que tener. Eso habla de mi amor a Dios. Mi amor a Dios no es saber que Él está en todas partes. Eso lo sabe todo el mundo. Hasta los ateos, como le decía, porque cuando están en problemas dicen: ay, Dios mío. Todo el mundo sabe que Él está en todas partes, pero la conciencia de su presencia te hace comportarte diferente y tener temor a que Él está. Por eso el salmista tenía que escribir y decir: ¿dónde me iré de tu presencia? ¿Dónde me esconderé de tu espíritu? No importa donde yo vaya, allí tú estás. Es más, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Para ti no existe ni una ni la otra. Porque tú estás presente de tal forma que yo tengo que reconocer que estás ahí y comportarme de manera correcta delante de ti. Eso es amar a Dios. Pero lo segundo que Cristo establece es lo que quiero abundar en este día un poco más. Y es que tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo.
Y mire que se nos ha predicado y se nos ha dicho sobre esto. Y se nos ha hablado. Y Dios hoy quiere presentárnoslos nuevamente para llevarnos entonces a la temática del día de hoy. Porque hoy vamos a estar en habitación, pero todos juntos. Sí, qué hermoso tener ese lugar de habitación individual. Ese lugar del secreto. Ese lugar donde me meto con Dios y allí estoy con Él. Donde cierro la puerta y lo busco y hay una relación individual, pero hay otro nivel de habitación, que es esa habitación donde estamos todos juntos. Y el Señor, cuando resume los mandamientos, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí nos da 2 mandamientos en vez de 1. Porque el problema que tenemos a veces para amar al prójimo parte de la forma en que nos amamos nosotros. Si yo no me amo yo, ¿cómo yo puedo amar al prójimo como a mí mismo? Si yo no tengo conciencia de mí mismo, del amor que tengo que tener por mí, jamás voy a poder amar a otros. Y es ahí donde muchas veces tenemos un conflicto interno. El amor propio se nota en el cuidado que tenemos de nosotros mismos. Cómo cuidamos el cuerpo. Y esto no es solamente ponerse ropa bonita, buenas prendas, buenos zapatos, del último viaje a Europa. No se trata de cómo me veo físicamente ante el ojo de los seres humanos, sino de cómo yo cuido el cuerpo. ¿Qué cosas hago para cuidarlo? Y algo sí es importante que aprendemos en los momentos de crisis y de enfermedad y de diagnóstico. Y es que comenzamos a buscar cómo voy a cuidar el cuerpo para que no se siga dañando, para que no se siga deteriorando. Pero no deberíamos llegar a ese momento para así hacerlo. Deberíamos hacerlo siempre. Gracias a Dios, yo llevo bastantes años donde cuido el cuerpo, lo suplemento, me ejercito, hago lo que tengo que hacer. Eso no evitó el diagnóstico que tuve, pero dentro del diagnóstico ha ayudado para que el cuerpo se recupere más rápido. Porque tiene de dónde agarrarse, tiene herramientas de dónde buscar, tiene recursos para sentirse mejor. Y eso habla del amor propio. Por eso la Biblia dice que tenemos que el cuerpo es el templo del Espíritu. Y el que lo destruya será culpable de juicio. Así que, si hay algo que no debes hacer o no debes comer, demuéstrate amor. No lo hagas. Si hay algo que es bueno para tu cuerpo, aunque sepa malo, hazlo. Sí, porque no todo lo que es bueno sabe bien. Y de eso vamos a hablar ya mismo, porque hay algo que Dios me dio ahí. Lo segundo es cómo cuidamos nuestra alma, cómo cuidamos nuestros pensamientos, cómo cuidamos la lámpara del cuerpo, los ojos, que alimentan el cuerpo, pero alimentan también el alma. Y si mi ojo es bueno, todo mi cuerpo estará en luz. O sea que eso significa que el alma también estará en luz. Los pensamientos estarán claros. ¿Qué leo más? ¿Qué veo más? ¿A qué dedico más tiempo? Todo eso es parte del amor propio. Si yo me amo, yo voy a dedicar tiempo en cosas que me edifiquen el alma. Y lo tercero es el espíritu. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo tripartitas. Somos un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo. Y todo eso somos nosotros. Y para demostrar que me amo, yo tengo que cuidar de estas 3 partes. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo escribe y dice que todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para el día del Señor. Para mostrárselo al Señor.
Y yo tengo que cuidarme en estas tres áreas para entonces yo poder expresar un amor al prójimo correcto. Un amor que parte de un amor propio. Que entonces como me amo yo, te voy a amar a ti. Eso no significa que ahora voy a estar mirando, me voy a sentar a la mesa con el prójimo y porque él pide el molten chocolate cake, yo voy a empezar a decir, ¿y tú te comes eso? No, porque a lo mejor a él le hace bien y a ti te hace mal. Ese es el cuerpo de él. Eso no tiene que ver con que ahora yo le voy a poner estructuras, reglas, normas, según lo que Dios me estipula a mí, al otro, porque esa es mi experiencia personal con Dios y esa es la individualidad que cada uno tenemos. Pero la realidad es que como yo me cuido, yo voy a cuidar de mi hermano también. Voy a cuidar de él en amor, no en reglas. Voy a cuidar de él. Si lo veo que está yéndose sobrepeso, ahí le voy a decir, oye, ¿quieres que salgamos a caminar juntos? Y así hablamos de todas las cosas. Te invito a la cancha, vente, vamos a jugar baloncesto. Llega. Amor propio. Así que este resumen de esos dos mandamientos estaban allí en este arca de la presencia. Y de ahí es que parte el amor al prójimo. Sin amor propio difícilmente podrás entender la demanda de Dios de amar a los demás. Cristo dijo, un nuevo mandamiento les voy a dar. Un nuevo mandamiento les voy a dar. No solamente resumió entonces los 10 en 2, sino que al final lo dejó en uno general y global y encerrado en esta expresión. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo les he amado también, ustedes deben amarse los unos a los otros. O sea, no solamente se los dijo de palabra, sino que se los demostró en acción. Y esa demostración de amor es la que Dios espera que yo tenga por ti y que tú tengas por mí. Wow. Usted dice, pastor, me puso el estándar demasiado alto. No se llega ahí de un día para otro. Se llega ahí dando pasos, dando cambios, quitando algo hoy, soltando algo mañana. Y así vamos avanzando y creciendo en la gracia de Dios, que es la que nos fortalece para hacerlo. Lo segundo que había en el arca era el maná. ¿Se acuerdan del maná? Había un frasquito allá adentro metido con maná. Y eso habla de la provisión de Dios. Su sustento, como se nos hablaba el viernes, la gracia sustenta, que eso nos sustenta, sustentadora. Que con eso tienes todo lo que necesitas. Que ella es suficiente. Y algo que se me quedó bien marcado de la prédica del viernes, que estuvo muy buena, del pastor Nelson, es que algo que él leía de un libro que decía que para saber si Cristo es suficiente, a veces debes perder todo lo que tienes. Y wow, no es hasta que pierdes todo lo que tienes que te das cuenta que Él es suficiente. Cuando se te acaban las esperanzas, cuando los doctores ya no saben qué hacer, cuando las cosas parecen que ya nadie tiene ninguna solución para ellas, Él te muestra que Él es suficiente. Él te muestra que Él es todopoderoso, Él te muestra que Él está ahí. Y eso es lo que el maná tipifica dentro de la presencia de Dios. Esa suficiencia. Esa capacidad que tiene Dios de hacer ríos en el desierto, enviar lluvias al sequedal, hacer caminos donde no lo hay, abrir el mar para que tú pases en seco. Esa capacidad que tiene Dios de hacer cosas extraordinarias cuando uno es tan ordinario. Cuando uno no se siente capacitado para hacer, cómo la gracia de Dios fluye para que puedas hacerlo.
Eso es lo que representaba ese maná. Y ese maná también representaba las cosas que nadie conoce ni se han visto. Fíjense que en Deuteronomio capítulo 8, verso 3, le dice lo siguiente al pueblo: te afligió, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná. Pero fíjense que no se queda ahí, no le dice te sustentó con maná y se acabó. Nos dice comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. O sea que las cosas que ojo no vio, que oído no han escuchado, que no han subido al corazón de los hombres, son las que Él tiene guardadas para los que le aman. Lo que significa es que el maná ellos no lo habían visto, no lo conocían, no lo habían imaginado, y era lo que iba a sustentar sus vidas durante el peregrinar del desierto. Una comida que ellos no sabían hacer, que ellos no sabían hornear. Algo que se produce no de tu capacidad, sino de la capacidad que tiene Dios de crear donde no hay. Algo que se produce en el momento que me siento que no puedo, en el momento que me siento que no voy más. Ahí Dios produce algo que no estaba en tu pensamiento, para que tú puedas llegar al lugar que Él marcó que tú llegarías. Cuando el pueblo se sintió con hambre y dijo ya no puedo más, yo quiero volver atrás, Dios le dijo no, sigue adelante, que yo tengo algo que tus ojos no han visto, yo tengo algo que tu pensamiento no ha conocido, yo tengo algo diferente guardado que te voy a proveer en medio de la escasez. Entonces le dice no solo de pan vivirá el hombre. ¿Por qué? Porque ellos conocían el pan, ellos sabían hacer pan, lo hacían sobao, lo hacían de agua, lo hacían con pasas, lo hacían sin pasas, lo hacían con avena, lo hacían de muchas formas. Ellos sabían hacer pan, pero Dios estaba a punto de darle un pan que ellos no habían conocido. Dios está a punto de hacer algo en tu casa, en tu vida, que tú no has conocido. Dios está a punto de darte ideas que jamás habían entrado a tu pensamiento. Dios está a punto de hacer cosas creativas con su pueblo. Dios está a punto de... Es que cuando estamos en la presencia de Dios, hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Lo que te quiero decir hoy es que donde tú no estás capacitado, la presencia de Dios es suficiente. Wow. Y les tenía que dejar entender que mira, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de sus capacidades vivirá el hombre, no solo de sus estudios vivirá el hombre, no solo de sus talentos vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Porque si sale de la boca de Dios tiene el poder creativo. Wow. Por eso es que el escritor de Hebreos dice: por la fe sabemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. ¡Ja! Esa palabra no deja de funcionar. Esa palabra no se ha callado todavía. Esa palabra sigue produciendo. Por eso, Luel, es que yo estoy seguro que esta nueva temporada de tu vida, Dios te va a sorprender con cosas que tú ni te imaginabas que tú podías hacer. Es que dentro de ti te sientes como que wow, Señor, voy a entrar en esta nueva etapa. Yo no sé cómo entrar, yo no sé cómo salir, pero así mismo dijo Salomón y levantó un reino extraordinario por la sabiduría que Dios le dio. Así que te dice el Señor: pediste sabiduría para el tiempo que vas a vivir, pediste conocimiento, pero yo voy a abundar mucho más que eso. Yo te voy a sorprender con cosas que jamás habías imaginado. Aleluya. Ya me dieron ganas de predicar y estoy en la introducción todavía. Lo tercero que había allí es la vara de Aarón, que reverdeció, y la metieron allí también. Wow. Y esto habla
de la soberana elección de Dios. De que cuando Dios elige, nadie puede decir lo contrario. Es una elección inmutable, indiscutible de Dios sobre los hombres. Fíjese que en Números capítulo 17, verso 8 dice: y aconteció que el día siguiente fue Moisés al tabernáculo del testimonio y vio que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores, arrojado renuevos y producido almendras. ¡Ja! Si alguien hubiese tenido alguna duda de la elección de Dios, Dios no dejó espacio para duda. Y usted a lo mejor se preguntará: pastor, yo no conozco la historia, ¿me la puede contar? Se la voy a contar en 2 minutos. En el verso 16, en el capítulo 16 de Números, usted va a leer la historia donde viene Coré con un séquito de líderes de 250 y se paran delante de Moisés y de Aarón y comienzan a establecerse ellos como que ellos pudieran también ser el sacerdocio, que no es Aarón. Y Moisés le dice: bien, bueno. Moisés, tú sabes que era un hombre manso, un hombre que resolvía las cosas tranquilo. Él sabía que Dios era el que se encargaba de hacer lo demás. Y dice: bueno, pues todo el mundo traiga su incienso, prepárese para mañana para encender su incienso delante de Jehová. Y ahí pues vamos a ver eso, a ver cómo Dios elige. Y el que Dios elija, pues ese es, y se establece. La cosa es que es una historia que usted la debe leer con calma, porque es uno de los, yo creo que son 2 capítulos tristes en la historia del pueblo de Israel. No solamente porque, pues fíjense que uno ha visto a Israel que comete un error, Dios hace lo que tiene que hacer con ellos, pasan varios años, se arreglan un poquito, vuelven a cometer un error, pero es en el único capítulo donde cometen el mismo error en acto seguido. Primero los líderes y luego el pueblo, en acto seguido. No esperaron. Estos líderes se levantan a murmurar, encienden el incienso y desciende fuego del cielo y se consume a los 250, y a la casa de Coré y a la casa de 2 de los otros líderes se los tragó la tierra. Porque Moisés dijo: pero si estos mueren como muere cualquier hombre, pues entonces Dios no hizo nada. Pero si la tierra se abre y van vivos al Seol, entonces ustedes sabrán que fue Dios. Y así mismo fue. Se los llevó. Pero entonces el pueblo que está viendo toda esta manifestación comienza a quejarse de Moisés por lo que Dios hizo con los 250. Y Moisés le tiene que decir: Aarón, enciende el incienso rápido y vete y clama por este pueblo, ponte en medio de ellos y la mortandad, porque la mortandad ya empezó. Y ahí va Aarón y comienza el incienso y detiene la mortandad. Y para poder reconocer entonces a quién Dios eligió, Moisés dijo: ok, los líderes vengan, cada uno traiga su vara, y la vara que reverdezca, a ese Dios eligió. Y ahí todo el mundo trajo su vara, puso su nombre en la vara y la pusieron allí. Y ahí es donde entonces acontece el evento de que la vara de Aarón reverdece. Pero Dios no se quedó en que reverdece, sino que echó flores. Y no solamente echó flores, sino que arrojó renuevos. Y no solamente arrojó renuevos, sino que produjo almendras en un día. ¡Ja! Todo para establecer que su escogido era Aarón. ¿Qué Dios ha hecho para establecer que tú eres su escogido? ¿Qué más Dios te tiene que demostrar para dejarte saber que tú no lo elegiste a Él, sino que Él te eligió a ti? Que en su soberanía y en su eternidad ya Él te había pensado.
Y que no importa las circunstancias que estás viviendo o hayas tenido que vivir, la elección de Dios no lo cambian tus circunstancias, no lo cambian tus debilidades, no lo cambian tus defectos, no lo cambian tus imposibilidades, no lo cambian las cosas que tienes a tu alrededor, no lo cambia la crítica de la gente, no lo cambian las piedras que te puedan lanzar, porque si Dios te eligió, Él te va a dar renuevo, Él te va a hacer producir fruto. Y es esto lo que me lleva entonces a la predicación de hoy. Ya terminé la introducción. ¿Por qué? Porque si yo no entiendo lo importante de la elección de Dios, lo inmutable, lo soberana que es, jamás voy a lograr lo que el Salmo dice: habitar con mi hermano junto en armonía. Porque yo tengo que entender primeramente que Dios lo eligió a él, no fui yo. Que él no está aquí como un accidente, ni por una tradición, ni porque le gusta venir aquí. Que él está aquí porque Dios lo trajo. Y si él está aquí, Dios tiene propósito con él, con sus defectos y con sus virtudes, con sus días buenos y con sus días malos. Y yo tengo que amarlo por encima de todo eso. Ay, ay, ay. Y él comienza diciendo: mirad. O sea, es como una orden a detenerte, a observar. Parecería que en ese momento se fue a un lugar alto David y estaba observando y comenzó a escribir. Y le estaba diciendo a todo el mundo: mirad cuán bueno y delicioso es. Cuán bueno y delicioso es. Y este principio es fundamental para permanecer en la presencia de Dios. Por más que hagamos todo lo que hemos hablado anteriormente, el secreto, el honrar a Dios, todo eso trata de la individualidad con Dios, pero si yo no conecto con el que está a mi lado, todo eso se pierde. Es más, Juan dice que cómo puedo decir que amo a Dios a quien no he visto, si no amo a mi hermano al que veo. O sea que todo lo que yo exprese no llega allá arriba si yo no expreso el amor por el hermano. ¡Wow! Y esto es como para levantarnos, para crear una conciencia y una responsabilidad de hermandad. Estar juntos va más allá de la presencia física de todos en un mismo sitio. El salmista describe este evento con dos palabras que no siempre van juntas: cuán bueno y cuán delicioso es. Porque hay cosas que son buenas, como les decía ahorita, pero no son deliciosas. No, créame, yo he comido cosas que lo hago por amor al cuerpo. Hay medicinas que no las pasa a nadie. Cuando estaba en el es que dentro del proceso, yo sé que el más que ustedes tienen en la mente es que estuve en un proceso de radioterapia por un linfoma en el duodeno, que es un cáncer. Y ese es el que todo el mundo tiene, pero realmente yo he trabajado 3 procesos dentro del proceso. Yo tenía la bacteria esa que le sale a mucha gente, activa, molestando en el estómago. Y también y estoy trabajando todavía con una periodontitis, donde he perdido bastante de la encía. Y me hicieron 4 operaciones dentro del proceso. Así que eran múltiples cosas que estaban aconteciendo. Pero para la bacteria me dieron unos antibióticos para matarla. Y uno de ellos como que se abrió en la boca. Y por poco me mata a mí. Eso sabía que para sacarme ese sabor yo no encontraba con qué. O sea, era bueno para matar la bacteria, pero no era delicioso.
Y hay cosas que son deliciosas, pero no son buenas. Hay cosas que dice, wow, es delicioso, una dona de Krispy Kreme. Cuando dice hot now, y usted se la dan calientita, usted siente esa caja y dice, a la casa llega a la mitad porque de camino se comió la mitad. Y son deliciosas. Igual que, no hablemos de la pizza, por favor, Robert. No entremos ahí. No te dejes usar, papá. La pizza yo la tengo en un standing de buena y deliciosa. No me la baje. No, pero tienes razón. Es deliciosa, pero no siempre es buena. Hay que controlar el comer pizza. Lo dije, gracias Dios por la vida de Robert. Hay cosas deliciosas que no son buenas. Entonces el salmista está diciendo, he visto algo, miren lo que yo he visto, que es bueno y es delicioso. Y eso te tiene que llamar la atención porque de esas cosas no tenemos muchas. Y cuando la Biblia me está diciendo que hay algo que es así, y los tengo ambos en una sola cosa, yo lo quiero. Diga conmigo, yo lo quiero. Yo quiero algo bueno y yo quiero algo delicioso. Dígalo. Yo quiero algo bueno y que también sea delicioso. ¿Y qué es lo que es bueno y es delicioso? Que habiten. Y esto no implica estar en el mismo sitio siempre. A pesar de que en el momento histórico, en el contexto que la Biblia lo está diciendo, el salmista se encontraba en estos peregrinajes que hacía el pueblo para ir a Jerusalén a llevar los sacrificios, a llegar al lugar de reunión. Y todo eso él lo está mirando y con esa observación es que él escribe. Pero también nos está implicando algo más allá que solamente estar en el mismo lugar. Es en la vida diaria donde se demuestra que aún a la distancia permanecemos habitando. Que aún a la distancia somos uno. Que aún a la distancia estamos cerca. Que nuestra habitación no se... ¿Cómo es la palabra? No tiene que ver solo con un solo lugar. Suscribe, algo así, hay una palabra que va por ahí. Esas palabras a mí ni los domingos me salen. Son de domingo, no me salen ni los domingos. Esa palabra, dilo duro para que te oigan porque yo no lo voy a repetir. Circunscriben al lugar único o específico, sino que cuando salimos del lugar, donde quiera que estamos, representamos esa habitación de la cual formamos parte. Es en la vida diaria. La elección de Dios nos hace responsables de reconocer quiénes somos, pero también a quién Dios eligió para habitar con nosotros. Wow. Nos hace responsables de reconocer quiénes somos, pero también a quién Dios eligió para habitar con nosotros. Si tú no soportas a alguien ahora, créeme, te tengo una noticia. Tienes una eternidad para soportar. Porque el que tú no lo soportes no lo saca del cielo. Sí, porque a veces pensamos que porque yo no lo soporto no va a entrar. El que no va a entrar eres tú. Y vas a ver entonces, a ver cómo vas a soportar tú al otro. Así que mejor es que soportes a ese hermanito hoy que soportar al diablo eternamente. Se oye duro, pero es la realidad. Ese es el evangelio. Aquí hay dos caminos. Uno es la vida eterna y otro es la perdición eterna. Tú decides para dónde quieres ir. Y con rencores y con malos humores y con rechazos y con haciendo actos de preferencia, acepción de personas. Hoy como que las palabras no me están llegando a tiempo. Tengo que esperar. Voy a predicar más lento para ver si las palabras alcanzan el pensamiento. Haciendo acepción de personas, no, es que no vas a llegar. Es que para poder entrar y que sea bueno y delicioso, tenemos que habitar. ¿Y cómo tenemos que habitar?
reconociendo que Dios elige a hombres débiles y los hace fuertes por su gracia. Que Dios hace competente a los que se piensan incompetentes, que Dios hace sabio al sencillo. Él te eligió a ti, pero no estás solo, también eligió al que está a tu lado. Así que dile al que está a tu lado, tú también fuiste elegido. Y te tengo otra noticia más grande que esa, porque el que está a tu lado está ahí porque tú eliges sentarte al lado de él. Pero aún aquel que a ti no te gusta sentarte al lado de él porque nunca te has sentado al lado de él, o porque no lo conoces, o porque lo que has visto no te ha gustado, a él también Dios le eligió. Y más te vale que comiences a sostenerlo, más te vale que comiences a comprenderlo, más te vale que comiences a trabajar con eso. Porque si tú no puedes habitar con él, tampoco puedes habitar con Dios. Ay, ay, ay. Y dice, juntos. Wow. Y esta palabra juntos habla, como decía ahorita, más allá de que estamos aquí todos juntos, también habla de propósito, de diseño, de elección, de comprensión, de amar. Es mucho más que simplemente el hecho de que estamos uno al lado del otro. Sabemos que no todo el que está en el mismo lugar está junto. Y aquí domingo tras domingo nos reunimos, nos congregamos. Somos parte de una misma congregación de santos, y aún los que están por allá, por las redes sociales, que se permanecen en su casa, son parte de la congregación de los santos. Pero eso no significa que todos estemos juntos. Es más, Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? Y esta pregunta nos las tenemos que hacer cuando miramos a nuestro hermano. Tenemos que saber si realmente en este lugar estamos juntos. Y eso se nota cuando no estamos aquí, cuando salimos por ahí, en el resto de la semana. ¿Cuántos pensamientos usted tiene de los hermanos de la iglesia? ¿Cuántas veces piensas en ellos? ¿Por cuántos de ellos oras? Así no te acuerdes del nombre de la hermanita que se sienta atrás. Santo, Brenda. Se acordaron de ti, Brenda. Se acordaron. Señor, no me acuerdo el nombre del negrito, pero bendice al negrito, a la negrita, a la Ballén, a la flaquita, a la bajita, a la gordita. Todos son parte del mismo reino. Pero la realidad es esa. Te pongo a pensar ahora, ponte a pensar, medita un momento. Cuando sales de la congregación, ¿cuántos te llevas contigo durante la semana? ¿Cuántos de los que no viste te acuerdas de que no vinieron? ¿O es que usted cree que eso es el trabajo del pastor nada más? Que nosotros pues parecería que pasamos lista. Que tenemos ya eso es parte de la estructura y de la costumbre. No vino fulano, llevo 2 días que no lo veo, llevo 2 domingos que no viene, llevo 3 días que no viene. Y uno va como que con esa ocupación, ¿verdad? Pero esa ocupación no la hacemos porque somos pastores. Eso no lo aprendimos en el pastorado, eso yo lo hacía desde antes de ser pastor. Porque es que me comprometí con mi hermano de que llegaríamos juntos a la vida eterna. Y si yo estoy comprometido contigo, yo voy a estar pensando en ti. Yo voy a orar por ti. Fíjense que esta semana tuve una experiencia de oración dormido. Algo extraordinario. Porque cuando me desperté me acordé de todas las personas por las que oré. Y cuando me desperté me di cuenta que lo estaba haciendo mientras dormía. Dije, wow, yo oré por todas estas personas por nombre y estaba durmiendo. Qué cosa increíble. Ahí que se cobra vida la escritura que dice, yo dormía, pero mi corazón, mi espíritu velaba. Estaba ahí
y orando por nombre de muchos de ustedes. Y eso era, venía uno detrás del otro y orando toda la noche. Cuando me desperté, dije, adiós, yo estaba soñando, yo no estaba. Y es que me los llevo conmigo. Están en mis oraciones. Cuando se lo digo, no se lo digo para cumplir. Yo no hago nada por cumplir ni hago nada por hacer. Lo que hago, lo hago porque realmente Dios lo ha depositado. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Quiere decir que si pensamos diferente con respecto a alguna cosa, no estamos juntos. De ninguna manera. Pero tampoco nuestras opiniones nos deben separar del propósito mayor de Dios. Estar juntos es saber que tenemos pensamientos diferentes en cuanto a asuntos de vida cotidiana, pero estamos de acuerdo en cuanto a cosas de vida eterna. En que no podemos dejar que lo cotidiano nos separe de lo eterno. En que tal como yo fui elegido, también tú lo eres. Eso es estar juntos, esa comprensión. Y dice juntos en armonía. Juntos en armonía. Y cuando se habla de armonía es un término más musical. Claro está escribiéndolo un salmista, un músico. Así que utiliza las comparables, los asuntos de expresión musical. Para él le viene natural y él lo va a escribir y lo va a producir. Así que cuando se habla de armonía es un término más musical, refiriendo a la unión de los acordes para formar una sola pieza musical. Unión de acordes, me corrigen los músicos, yo lo que sé de música, no crean, estudié música. No, yo les he dicho a ustedes que yo intenté tocar el piano. Para tocar el piano me dieron clases de música, me dieron clases de... Sí, así de feo se sonaba, igualito así. Por eso me quedé predicando. Pero me dieron las clases y más o menos entendí que se puede tener diferentes acordes, pero aún así estar en armonía. Eso fue una de las cosas que se me quedaron pegadas, porque ese día que el maestro me la estaba dando, le di una predicación. Entonces se me quedó pegado. Y cuando él me lo dijo, me despertó. ¡Wow! Diferentes acordes, pero la misma armonía. O sea que las cosas, aunque suenen diferentes, pueden armonizar. Y ahí pues me quedé con eso y hoy se lo estoy dando a ustedes, para que usted vea. Cada uno de nosotros es parte de un mismo cuerpo. Y se habla de cómo aún en toda nuestra diversidad estamos formando una sola pieza, un solo cuerpo, una sola fe, un mismo espíritu, un mismo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Así somos todos. El uso de esta expresión juntos en armonía la hace el traductor bíblico y los traductores bíblicos de todas las traducciones en español para poder entender una sola palabra que está ahí expresada en el hebreo original. Y esa palabra es yashat. Y esa palabra habla de una fusión inseparable de cosas diversas, que viene de la raíz de la palabra echat, que significa uno. Así que cuando el salmista está diciendo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía, él lo que estaba mirando era una sola cosa, una unidad firme de gente diversa, de diversas naciones, aunque todos eran israelitas, todos venían de partes diferentes. Y nosotros podemos ser todos puertorriqueños. ¿Verdad que sí? Y estamos hablando de una isla de discutiblemente 100 por 35. Digo discutiblemente porque ya le están poniendo otras medidas. Así que yo no voy a discutir con lo que he sabido por tantos años. Así que dejo que la discusión la haga otro. Y aún así, si usted va a Ponce, a Aguadilla, usted va a sentir que está en otro país. Porque la gente allá manifiestan la cultura diferente a la gente de acá, metropolitana.
Así que si en una isla tan pequeña como Puerto Rico hay esa diversidad, no crea que el pueblo de Israel era la diferencia. Porque estaban esparcidos en distintos lugares, influenciados por distintas culturas. Cuando ellos conquistaron la tierra, allí estaba el Ebeo, el Eteo, el Feriseo, y todos los feos. Todos los que vivían allí eran diferentes, eran culturas. Y ellos agarraron de todas partes. Así que cuando venían en el peregrinar al sacrificio a Jerusalén, venían y traían todas esas cosas. Pero todas esas cosas no impedían que cuando el salmista está mirando, está viendo a uno solo que va llegando a un lugar a establecer el reino de Dios, a manifestar la gloria de Dios, a traer la adoración al Dios del cielo en un acuerdo donde lo importante es la meta y no yo. Eso es lo que el libro de los Hechos nos expresa en la palabra griega humotimadón. La palabra hebrea es yachat. La palabra griega que está en el Nuevo Testamento en el libro de los Hechos, cuando dice que estaban en acuerdo, es humotimadón. Y humotimadón expresa la idea de que la meta es tan importante que no voy a permitir que mis debilidades, mis flaquezas, mis defectos y todo lo que yo pueda sentir evite que podamos llegar a ella juntos. Es un entrelazarnos de tal manera que nada nos va a separar hasta alcanzar la meta, porque la meta es más importante que yo. Es una forma de decirte que yo estoy dispuesto a renunciar a todas las cosas por tu causa, por amor a ti. Que si yo sé que algo que yo hago te hace daño, yo lo voy a dejar de hacer, aunque me sea lícito. Aunque la Biblia me diga que lo puedo hacer. Aunque no importa que no sea pecado. Es que si yo lo hago sabiendo que te hace daño, yo estoy pecando. Porque saber hacer lo bueno y no hacerlo me cuenta como pecado. Y lo bueno es, y agradable a Dios, es que yo tome en cuenta a mi hermano y que yo lo ame. El problema es que si yo no me amo a mí mismo, yo no voy a poder comprender la naturaleza del amor de Dios para yo podérselo dar a mi hermano. ¿Recuerdan el refrán que dice: no le hagas a nadie lo que no te gusta que te hagan? Y muchas veces la iglesia se ha optado por establecer más no toques, no uses, no manejes, que enseñar más el principio del amor. Porque es más fácil poner reglas que la gente siga, y si la siguen yo no veo sus defectos, que ver sus defectos y trabajar con ellos. Y para eso hace falta amor. Hace falta irte por encima de las cosas. No podemos adorar al que está sentado en el trono y detestar al que se sienta al lado mío. No somos los jueces de nuestros hermanos. Dios no nos puso aquí para juzgar. Fíjense que dice la Escritura en Santiago: hermanos, no hablen mal unos de otros. Yo voy a repetirles esto. Yo creo que todos tienen que agarrar esto como un mandato de Dios, como que Dios te lo está ordenando hoy y te está diciendo: hermano, no hablen mal unos de otros. ¿Lo comprendió? No hablen mal uno de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. O sea, de la palabra de Dios. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino juez. Y no hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Lo que está diciendo Santiago es simple. Si tú mismo estás luchando para llegar, tú mismo cada día tienes que estar soltando un lastre.
Tú mismo todos los días tienes que luchar con tu naturaleza humana y tienes que ser violento para arrebatar el reino. Tú mismo todos los días tienes luchas internas. ¿Y por qué miras a tu hermano y lo juzgas? ¿Por qué hablas mal de aquel que a lo mejor expresa su comportamiento más que tú, que lo tienes escondido? Y muchos de los momentos de avivamiento los tenemos como históricos hoy, porque cuando Dios comenzó a hacer lo que estaba haciendo, el hombre comenzó a poner reglas y patrones. Y cuando el hombre comienza a poner reglas y patrones, convierte lo que primero fue una manifestación de Dios en una manifestación del hombre. Porque ya no es Dios el que está rigiendo o dirigiendo o mandando, sino es el hombre con su estructura el que está poniendo las cosas en orden. Ya no es el Espíritu Santo el que está transformando, sino que son mis reglas las que te hacen transformarte, te convierten casi en un robot, pero eso no puede hacer nada con lo que tienes dentro. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando escribe la carta de los Colosenses, le dice que estas cosas, estas estructuras de no toques, no uses, no manejes, tienen una buena reputación. Se pueden ver buenas, se pueden ver útiles, pero no pueden hacer nada con las acechanzas del enemigo. No pueden hacer nada para cambiar tus conductas internas. No pueden hacer nada para transformar tus pensamientos. Solo son cosas rígidas. Y Dios me está diciendo en este tiempo, no te enfoques en reglas, ni parámetros, ni patrones. Enfócate en amar al prójimo, en amar al hermano, y yo me voy a manifestar en cada momento. Y cuando yo me manifiesto, nadie queda igual. Yo soy el que sé el camino que cada uno tiene que caminar. Yo tracé en mi libro, yo lo escribí. Yo sé hacia dónde los llevo y cómo los guío. Yo lo sé hacer bien. Yo no necesito ayuda en eso, me dice el Señor. Yo lo que necesito es que tú estés a su lado y lo ames. Y mientras más débil lo veas, más ámalo, más abrázalo, más camina con él. Y si 7 veces cae, yo lo voy a levantar. Pero tú no lo vas a pisotear. Tú lo vas a abrazar. Por eso es que comprendo ahora cuando Pablo dice que si algún hermano cae, ustedes que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Es que no puede haber habitación de Dios si yo no puedo habitar contigo. Yo te necesito para la habitación. Yo necesito que tú estés ahí. Y yo no te voy a decir que tienes que cambiar. Yo creo que si los dos entramos delante de Dios, los dos vamos a salir transformados por la presencia de Dios. Imagínese que Moisés bajó del monte con un resplandor extraordinario en su rostro. ¿Se acuerdan? Que tuvieron que ponerle un velo. Pero ¿sabes qué pasó? Es que tienen que leer la historia. Y Pablo escribe sobre eso. Le escribe a los Corintios que aun cuando ya no estaba el brillo, Moisés seguía con el velo, dándonos a entender que muchas veces somos superficiales en lo que hacemos. Y yo no quiero que nunca se vaya el brillo. Y no quiero tampoco taparlo con un velo o taparme detrás de un velo. Yo quiero que usted vea quién soy, cómo soy. Cuando estoy bien, porque siempre estoy bien, pero cuando me sienta mal, aún estando bien. Como decía el pastor. A mí no me ha molestado decirle, me siento mal, pero estoy confiado. La radioterapia me dio duro en el estómago, me dio durísimo. Se me hacía difícil comer, me obligaba a comer porque, pues no sé, me tocó a mí. Son cosas que pasan.
Llevaba una expectativa que me había dicho el radio-oncólogo, es que los nombres de los doctores se me van. Radio-oncólogo me había dicho que no, mira, como eso es un punto ahí en el duodeno, eso va a ser, mira, esa máquina va a ir directo ahí, pan, y no creo que vayas a tener efectos secundarios, porque eso, mira, eso es un punto ahí, eso está capsulado, eso, fíjate, lo mínimo. Yo voy con esa confianza, ¿verdad? Y de momento los primeros 3 días empiezo a sentir náuseas. Y dije, esto tiene que ser la operación esta de los dientes. Tuvo que haber sido que el hilito que me dejaron, que me estaba tocando el nervio allá atrás y me estaba causando. Me quitaron ya los puntos, me hicieron la segunda operación. Y seguía la náusea ahí. Y seguía la náusea ahí. Y yo, wow, ¿y qué hago? No siento ganas de comer, pero tengo que comer, porque si no como, entonces la cosa va empeorando. Así que me obligaba a comer y me di cuenta de algo, fíjense. Me di cuenta de algo, aprenda esto. Yo sentía unas náuseas irresistibles. Pensaba en comida y me daban. Pero cuando me comía el primer bocado se me quitaban. Y dije, espérate. Quiere decir que mientras coma, no lo siento. Lo voy a sentir después. Pero por lo menos, mientras coma no lo siento. Así que comía. Terminaba de comer y después manejaba el asunto. Y dije, wow. Así a veces son las cosas de la vida. Hay cosas que se ven difíciles y que no podemos hacer, pero cuando nos lanzamos nos damos cuenta de que cuando lo estamos haciendo podemos. Aunque después nos sintamos otra vez como siervos inútiles. Pero eso fue lo que dijo el Señor. Después de haberlo hecho todo, siervos inútiles somos. Porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. No hicimos nada grande. Así que Dios me enseñaba en medio de todas las cosas. Uno aprende algo. Y algo que tenemos que aprender es que el avivamiento que Dios viene a traer, la habitación que Dios viene a traer, no es para que sea escrita en los libros de historia. Yo no estoy escribiendo una historia que se va a leer luego. Yo quiero un movimiento que se va a vivir nuevo. Porque qué diferente hubiese sido que en vez de leer la historia de los avivamientos, estuviésemos viviéndolo. Porque nunca se detuvo. Así que yo no voy a ser el hombre que va a detener el avivamiento. No con reglas, no con parámetros, no con no uses, no toques, no manejes. No. Yo creo en el Espíritu Santo. Yo creo que Él tiene una obra que hacer y a Él le toca hacerla. Eso mismo pasó con los fariseos. Los fariseos que encontró Jesús no llegaron ahí de la noche a la mañana, no llegaron a hacer lo que fueron de la noche a la mañana. Fue que comenzaron a mirar las cosas, a mirar la ley, a mirar las leyes y los 600 que ellos pusieron de un lado y los otros 600 que pusieron del otro. Y comenzaron a decir, no, pero a ti, esa cerca la tenemos muy cerca del risco y si a alguien le da con brincar esa cerca, se va a caer en el risco. Así que vamos a moverla 20 pies más adentro. Y así que si yo la pongo 20 pies más adentro y alguien la brinca, pues por lo menos tiene tiempo de regresarse antes de que se caiga en el risco. Así que vamos a poner otra ley aquí. Y pusieron otra ley acá. Y otra ley allá. Y cuando llega Cristo, lo que había no era ley de Dios, era ley de los hombres. Por eso es que Él tiene que reprenderlos. Cuando vinieron donde Él, le dijeron, mira, tus discípulos violan las tradiciones de los ancianos comiendo con las manos sucias. Y Él le dice, ¿y ustedes qué? Que violan la ley de Dios. Es que a ustedes se les escondió la ley de Dios entre tantos mandatos de tradición que se olvidan que Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Mas sin embargo ustedes han dicho que si lo que tengo es ofrenda a Dios, no tengo que honrarlo. Y así somos los hombres, queremos poner reglas y reglas y reglas y reglas y reglas y reglas y reglas. ¿Para qué? Para evitarte el que te caigas. Pero realmente la Biblia a mí me dice que si 7 veces cayera el justo, no dice que lo levantará el pastor, no dice que el líder lo va a levantar, dice que lo va a levantar Jehová. Ese es el trabajo de Dios, no el mío. Mi trabajo es amarte, es guiarte, es instruirte, es mostrarte el camino, y más con mi vida que con mis palabras. Y tu trabajo es escuchar la voz de Dios cuando te está diciendo no hagas, no toques, no vayas,
no entres. No trates de hacerlo porque otros lo hacen. Esa es la dinámica que tenemos hoy en día, Carmencita. No, porque como tenemos tanto acceso a tantas cosas, a tantos modelos de iglesia, a tantas iglesias diferentes, a tantas experiencias culticas, que vemos que aquel pastor hace algo y decimos, ah, mira, eso se puede hacer. Yo lo voy a hacer también. O decimos, ah, mi pastor estaba equivocado, mira, porque sí se puede. Esa es la experiencia de ellos. Yo no se la voy a criticar tampoco porque yo no soy el juez de ellos. Pero yo te estoy enseñando un camino diferente, un nuevo mandamiento. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Así dijo el Señor. Eso es un camino diferente. Es un camino complicado, pero es diferente. Y cada vez que yo voy a tomar una decisión sobre algo o postear algo en las redes sociales, que realmente lo que yo posteo son palabras, yo pienso en mis hermanos que están ahí, en los 2000 amigos que dice que tengo ahí. Y le llaman amigos, pues. Yo pienso en todos ellos y digo, esto les va a beneficiar, esto les va a edificar, esto los va a acercar a Dios o los va a alejar de Dios. Entonces los fariseos entraban en todo esto porque esa era su forma de mantener lo que ellos llamaban santidad a Dios. Y Dios nos manda a ser santos. Lo que Dios no nos manda a hacer es a hacer santos. ¿Entendió eso? Dios nos manda a ser santos, pero Él no nos manda a hacer santos. Y muchas veces nosotros queremos hacer santos por las experiencias nuestras personales, por la forma en que podemos hacer las cosas. Yo puedo mostrarles el camino de muchas formas, la forma en que yo oro, la forma en que yo leo la Biblia, la forma en que la estudio. Yo le puedo decir todo eso, pero usted tiene que buscar su forma, su individualidad con Dios. O sea, tampoco salió. Vieron que el pensamiento va más rápido que él. Adiós, Dani, ¿tú creías que eras tú el único? A mí se me lengua la traba también de vez en cuando. Solo podemos controlar lo que nosotros hacemos, no lo que hace el hermano. Hay un evento en la Biblia que me expresa el amor de Cristo y hoy lo hablaba un poco, o no sé si fue hoy que lo hablaba con los líderes o fue en algún momento que lo hablé, o no sé si fue otra reunión. Creo que hoy hablé de eso, creo. ¿Recuerdan la mujer que la agarraron ahí en el acto de adulterio? En ese acto, ese pecado mortal de adulterio, la agarraron ahí, la llevaron delante de Jesús. ¿Cuántas predicaciones hemos escuchado de ese evento, de ese momento? Y a veces tratamos como que de excusar a Jesús en la predicación. Y les voy a explicar por qué. Porque comenzamos a decir, no, porque el problema que pasaba ahí era la hipocresía de todos aquellos que llevaron a la mujer y no llevaron al hombre que estaba con ella. Es un muy buen argumento para presentarlo delante de una corte terrenal y delante de un juez como prueba de que había prejuicio contra la mujer. Muy buen argumento. Pero eso no fue lo que hizo que Jesús la perdonara. No, que lo que escribió en la tierra fue lo que causó que aquellos comenzaran a pensar en los pecados de ellos. De seguro escribió allí mentiroso, escribió allí adúltero, escribió allí ladrones, escribió allí todas las cosas que pudieron haber escrito. Y cuando ellos la leyeron dijeron, espérate, yo no puedo tirar la piedra. Muy buen argumento para una corte terrenal. Y quizás el juez terrenal diga, la exonero. Pero la realidad no fue esa. Lo que hizo que Jesús actuara con esa mujer de la manera que actuó es que Jesús vio el final desde el principio. Es que Jesús, por amor, no al estilo de vida de ella,
sino al que él sabía que ella podía vivir, le dijo: vete y no peques más. ¿Dónde están los que te acusan? No los veo, pues yo tampoco te acuso. A Cristo no le importó que ella fue captada en el acto. Es más, el hombre no vino con ella, él se lo perdió. Porque si él hubiese venido con ella, hubiese recibido el mismo amor que recibió ella, el mismo perdón que recibió ella, la misma exhortación que recibió ella. Que lo único que Cristo le dijo: el error que cometiste, vete y no lo vuelvas a cometer más. Porque yo sé quién tú eres y yo amo lo que yo creé, no lo que tú decidiste ser. Y hoy Dios quiere que tú sepas que Él te ama porque Él escribió sobre ti. Y a Él no le importa lo que tú decidiste hacer o ser hasta este momento, pero Él sabe que tiene cosas mayores contigo, que para grandes cosas te llamó, que Él te trajo en este momento. No para que sigas en el sufrimiento y en la tormenta, no para que sigas en la culpabilidad, no para que sigas apedreándote tú mismo o tú misma, sino para que sepas que Él no te acusa, que Él está aquí para amarte y para decirte que te va a levantar, que eres nación santa, pueblo adquirido, un real sacerdocio, que no eres un accidente, que eres un elegido de Dios. Que el sacrificio de la cruz también te cubre a ti. Y que perdonó todos tus pecados. Y que ninguno es más grande que otro. Hoy Dios quiere liberar de la culpa a alguien. Hay alguien que se ha estado culpando. Fíjate que no ha sido por pecados grandes. Se ha estado culpando porque no ha cumplido ciertas cosas que sabe que Dios le habló. Y hoy yo vengo a decirte que el Señor te dice que todo tiene su tiempo. Y todo lo que se espera debajo del sol tiene su hora. Que no te preocupes por lo que piensas que no has alcanzado. Porque Él va a acelerar los tiempos y vas a alcanzar el propósito. Que vas a llegar a la meta y que ningún tiempo ha sido perdido porque has aprendido y has crecido. Si esta palabra es para ti, recíbela. Cristo le dijo: vete y no peques más. No le puso reglas. No argumentó con respecto a la posibilidad o no de la verdad o no de su acción o de su acto. No le dijo: ay, mujer, tú sabes que eso es adulterio, ¿verdad? ¿Sabes qué es adulterio? Él no le dijo eso. Él le dijo: vete, no peques más. Él le mostró amor. Usted sabe que cuando uno muestra amor, la gente es más susceptible a cambiar que cuando uno le pone reglas. La gente cambia más por amor, por amarlos, que por ponerle reglas. Y eso trabaja tanto en la área espiritual como en la área profesional. Trabaje o tenga empleados y trátelos con amor, y usted va a ver que se alinean. Ahora comience a darle reglas y a ponerse autoritario y a darle cantazos, y usted va a ver que va a estarle dando cantazos toda la vida y al final se va a ir y usted va a tener una úlcera. Porque no va a cambiar. Yo creo que Cristo nos enseñó eso. Él fue a casa de Zaqueo. Zaqueo, baja de ahí que voy a ir a tu casa hoy. Y él no fue allá a darle palos a Zaqueo. Le estaban dando palos a todos los demás que estaban alrededor. Mira de dónde se metió. Mira, ve, este es lo que hace en casa de publicano. Le mostró amor. Fue a la casa de él, se sentó a la mesa, comió con él. ¿Y qué pasó? Zaqueo cambió solito. Si alguno es defraudado, le devolveré 4 veces más. ¿Y qué le dijo el Señor al final? Zaqueo, ¿sabes qué? Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Hoy ha llegado la salvación a tu casa.
entendiste el mensaje sin tenerte lo que decir, sin ponerte reglas, sin argumentos, simplemente porque te amé, porque te mostré que eres importante. Eso pasó con los discípulos también, porque todos los discípulos que Él escogió eran misfits, no caían dentro de la sociedad. Si no se crean que porque Pedro era pescador y Jacobo y Juan, ellos estaban en un área, no, esa era el área baja de la sociedad, y allí estaban. Lo que quería decir su función era que ni eran buenos para estudiar, ni eran buenos para el templo. Para lo único que servían era para pescar. Y de momento se presenta Jesús allí. Y cuando ellos se sentían que ya no podían hacer nada, porque habían estado pescando toda la noche, Jesús les da una esperanza y les deja saber que más allá de sus fuerzas y de su conocimiento, con Él pueden hacer cosas mayores. Se los demuestra con la pesca milagrosa. Y después les dice, síganme y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Ahora hay algo interesante en esa historia, en esa expresión nada más. Porque el problema es que si usted nunca ha ido a pescar, usted no va a comprender lo que significa ser pescador de hombres. Pero si alguien aquí ha ido a pescar, sabe que la pesca es un ejercicio de paciencia. Es un ejercicio de espera. Si usted va a pescar pensando que usted va a tirar ese anzuelo y va a sacar un pescado, usted se equivocó. Porque no es así. Son más los mosquitos que saca que los pescados. Y mira que pican los mosquitos. No se tiene que llevar off. Hace tanto tiempo que no lo hago, tengo que hacerlo porque Eliel quiere ir a pescar. Pero la realidad es que uno va allí a sentarse y a esperar con paciencia. Y uno tira la carnada y vuelve y la saca, la tira para otro lado. Y vuelve y la saca y la tira para otro lado. Y vuelve y la saca, cambia la carnada, pone otra, la tira otra vez. Como comenzaron a picar, pues ya sabe que esa carnada le gustó, pero todavía no es suficiente. Y ese es el trabajo de ser pescador de hombres. Usted no va a cambiar, no va a hacer que la gente lleguen o reciban el evangelio de manera inmediata. Hay muchos que sí, que lo van a recibir rápido, pero hay otros que usted tiene que trabajarlos con paciencia, estar ahí amándolos. Y si tiene que cambiar la carnada, la cambia, pero vuelve a estar ahí, tiene que estar presente. De lo contrario, nunca va a pescar y nunca va a atrapar un pescado. Y algo que yo les aconsejo, iglesia, es que nos atrevamos a ser quienes somos. No tratemos de ser quien no somos. Una vez Bima nos predicaba que tenemos días buenos y tenemos días malos. Atrevámonos a ser quienes somos, porque eso nos da la oportunidad de que Dios trabaje y cambie. De que alguien levante una bandera y nos diga, hermano, me ofendió. Y uno dice, wow, de verdad, no lo había notado, voy a trabajarlo. Eso es una visión y una misión colectiva. Y se nos habla de arrepentimiento muchas veces. Especialmente cuando Dios está levantando un avivamiento, algo que yo he notado muchas veces, en la mayoría de ellos, y cuando leo la historia, y cuando veo las manifestaciones de lo que Dios está trayendo en habitación, me doy cuenta que sí, la palabra arrepentimiento se produce, se levanta, llega. Y digo, Señor, ¿cómo balanceamos esta ecuación para que no se convierta en una serie de estructuras, de reglas y de normativas, tratando de obligar a la gente a arrepentirse? Porque sí, el arrepentimiento es necesario, pero hoy te quiero retar a que nos arrepintamos delante de Dios en estas cosas que te voy a decir. Vamos a arrepentirnos de la indiferencia al sentir de los demás. Vamos a arrepentirnos de no saludar al hermano. ¿Usted sabe por qué nosotros nos paramos en la puerta?
Porque al que no agarro a la entrada, lo agarro a la salida. Porque realmente me interesa saludarlo. Y es verdad, a veces no los puedo saludar a todos porque pues algunos pues se paran un ratito más, hablan, me preguntan, yo les contesto. Pero la idea es esa. Pero ¿sabes qué me gustaría ver? Que ustedes hagan lo mismo. Que ustedes no salgan de aquí sin saludar a gente que a lo mejor usted no conoce y preguntarle su nombre. Y decirle qué bueno que estamos aquí juntos. Qué gusto conocerte. Qué bendición es tenerte. Abrazarle. Y tenemos que tener un arrepentimiento de no hacer eso. Porque es imposible que usted se lleve a alguien en la mente con el cual usted no interactúa. Pero si usted interactuó, usted se lo llevó y oró por él. Arrepentirnos de no hablar con el hermano y conocer de dónde está. Arrepentirnos de no ocuparnos más los unos de los otros. ¿Sabes que Pablo le escribe a los Gálatas y le dice sobrellevar los unos las cargas de los otros? Y fíjese lo que expresa después de eso. Si ya eso no es suficiente, dice, y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál ley de Cristo? De la que hemos estado hablando. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que nos amemos los unos a los otros. Pero ¿cómo yo voy a sobrellevar tus cargas si ni te conozco? Si no te saludo, si no hablo contigo, si lo que estoy esperando es a ver si el pastor termina ya, que lleva 1 hora y media predicando. Porque yo tengo hambre y quiero llegar a donde hice planes para ir después de la iglesia. Y salgo por ahí para afuera y lo más que me molesta es que me están bloqueando. Entonces la única razón por la que viro para atrás no es porque se me olvidó saludar a un hermano, no. Es para decirle al pastor que me están bloqueando y que busque a alguien que mueva el carro, que tengo que salir. Con el corazón se los digo y con una sonrisa en mis labios. Porque los amo. Porque los amo. Y yo quiero que Dios habite. Pero yo quiero que también habitemos juntos en armonía. Yo quiero que nos conozcamos, que no nos volvamos una iglesia tradicional, que se llena de gente, pero la gente no se conoce. ¿De qué sirve eso? Eso no es cuerpo. Eso no es ser iglesia. Entonces no estoy haciendo bien mi trabajo porque solamente llegan porque les gusta cómo yo predico, o cómo predica Samuel, o cómo predica Josué, o cómo predica el apóstol, o cómo predica cualquiera de ustedes que predica. Entonces es una iglesia establecida sobre la personalidad de alguien y no sobre la persona de Cristo. Pero si somos una iglesia sobre la persona de Cristo, entonces vamos a amar como Cristo amó. Y vamos a procurar sobrellevar unos las cargas de los otros. Arrepentirnos de ser egoístas y pensar más en el bien, pensar en el bien individual por encima del bien común. Eso es egoísmo. Muchas veces venimos para ver qué Dios hace por mí. Vengamos también para ver qué Dios hace con el hermano. Y cuando Dios le dé una palabra al hermano, vamos a gozarnos como si fuera nuestra, porque sabemos que la nuestra está ahí. Arrepentirnos de juzgar la paja del ojo de mi hermano sin darnos cuenta de que estamos ciegos por la viga que tenemos en el nuestro. Arrepentirnos de exigir santidad sin vivir en ella. Y eso me dio duro. Porque les confieso que en un tiempo yo exigía santidad. Y no es que vivía de manera loca, es que yo pensaba que yo era santo. Y me he dado cuenta que somos débiles, frágiles. El que crea estar firme, mire que no caiga. Y que Dios exige que seamos santos, pero lo exige Él. Y que cada uno estamos en este camino. Y como siempre les he dicho,
De ahí es que vino, de todos esos pensamientos fue que vino esta expresión. Que Dios no espera que seamos perfectos hoy, pero sí que hoy lo seamos más que ayer. Que vayamos avanzando en el caminar en Dios. Queremos habitar y que Él habite. Necesitamos hoy tomar una decisión de vida cristiana. Una decisión de no salir sin saludar. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Por lo menos hay 5 que van a saludar. Una decisión de ponerme a la disposición de alguien en la casa. Estamos aquí para lo que usted necesite. Cuente con nosotros. Una decisión, y esta es bien importante, de restaurar una relación lacerada por las diferencias de criterio. Pero hoy se acaba esa distancia. Y esa decisión la tenemos que tomar hoy. Si tú crees que tienes una relación lacerada con un hermano, porque tuviste una diferencia de criterio en algún momento, o piensas que un hermano tiene algo contra ti, hoy Dios te dice: restaura, reconoce y afirma esa relación con Él. Les tengo una noticia. La congregación de Jesús es bien parecida a la congregación de David en la cueva de Adulán. ¿Se acuerdan? Es una llena de gente rota que está en proceso de ser sanados. Y necesitamos dejar que el Espíritu Santo haga lo que Él sabe hacer con nosotros. Aquí usted no espere llegar y encontrar gente, wow, extraordinaria, que caminan sobre las aguas, que vuelan, que tienen alas, que son casi querubines. Aquí usted espere llegar a ver gente como tú, que llegó rota y que está siendo restaurado, que llegó con 1000 conflictos y que Dios le está ayudando a organizarlo, que llega todos los días con 20 cosas en la cabeza y que a veces reacciona y va a reaccionar contigo y tú no te lo esperas y tú tienes que decir: bueno, pues esperaré a mañana, a lo mejor está mejor. Porque así estamos todos. Somos débiles, pero en Cristo somos fuertes. Y su gracia es suficiente para todo eso. Y llegué a la conclusión. Porque el resultado de eso, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. En el verso 2 dice que es como en buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de las vestiduras. El resultado es una unción manifiesta en medio nuestro y visible. Ven que él se hizo una imagen mental de cómo bajaba el aceite sobre Aarón. Él no estaba allí, él no lo había visto, él solamente se lo podía imaginar, de que cuando estamos todos juntos así, esa unción que se derrama, esa manifestación de Dios, debió haber sido igualito, como ver a Aarón con la unción sacerdotal, el sacerdocio, la conexión con Dios. Y lo segundo que dice es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Así que la bendición y la vida eterna dependen de esta decisión nuestra de hoy. Ponte sobre tus pies. Pensaron que la conclusión iba a tomar media hora, se quedaron con eso. Bendición y vida eterna. ¿Eso es lo que todos queremos o no?
Eso es lo que vinimos a buscar. Eso es lo que Cristo nos otorga. Bendición y vida eterna. Y este salmo nos dice que como lo vamos a encontrar, es habitando juntos en armonía. Y eso va a ser olor fragante delante de Dios. El día que sanemos nuestras diferencias. El día que seamos una congregación fuerte. Una congregación fuerte. El día que dejemos a un lado nuestras debilidades y nuestras flaquezas para ser fuertes en Él. Y yo sé que aquí el momento de la ofrenda pues lo hacemos al final, pero quiero que te lleves esta escritura que dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Vida cristiana, vida de reino, vida de cuerpo. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Yo sé que hay que pujarlo a veces, pero estamos en dolores de parto. Y Dios dijo que antes de los 6 meses aquí sucederían cosas extraordinarias. Y yo creo que lo que está sucediendo es extraordinario. Porque yo veo la palabra del Señor cumpliéndose inmediatamente. Veo gente que ha recibido palabras y ha recibido respuesta inmediata. Y eso es extraordinario cuando Dios lo hace, para demostrar que Él está. Ahora lo único que nos está pidiendo es: ama a tu hermano, ama a tu prójimo, ama sus virtudes, ama sus defectos, camina con Él, aunque te ofenda de vez en cuando. Conviértete en inofendible. Date cuenta que está en el mismo proceso, está en la misma rueda. No es perfecto todavía, pero camina con Él un tiempo para que veas cómo Dios lo perfecciona. Y alégrate de sus triunfos, alégrate de sus logros, alégrate del que crece, alégrate del que le va mejor. Gózate y vas a ver cómo el Dios de paz va a estar con nosotros. Padre, he predicado tu palabra. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es nuestra lámpara, Señor, y estamos confiados en que por medio de ella nos has transformado. Hoy nos has confrontado con una realidad. Dentro de la habitación no se puede estar si no hay unidad de propósito, de fe. Si no amo como tú amaste. Si no desarrollo, Señor, oh Dios, ese amor, que es una decisión, no voy a poder llegar. Por eso te pido, Dios, que hoy por tu Espíritu Santo mires a este tu pueblo, Señor, y a los que están por las redes sociales, y ministres los corazones de ellos, Señor, de manera sobrenatural. Que toques y transformes, Señor. Que nos crees conciencia, Señor, de que no somos entes solitarios ni llaneros solitarios, sino que tenemos hermanos y hermanas que tú nos regalaste, Señor. Que tú nos injertaste en la misma familia. Y que esa sangre poderosa de Cristo nos ha convertido en hermanos, que es más fuerte que cualquier sangre natural. Y que yo soy responsable y guarda de ellos, Señor. Ayúdanos hoy, Señor, a caminar sobre estos principios, para que tu nombre sea glorificado donde quiera que vayamos.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.